Estamos con el Grupo de Observación de la Tierra y de la Atmósfera, GOTA. Buenas tardes, Juan Pedro Díaz. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer la invitación y felicitarles por esta maravillosa iniciativa. Yo pertenezco efectivamente al Grupo de Observación de la Tierra y de la Atmósfera. Estaba viendo la charla de los compañeros anteriores de Jonay y Víctor, y desde luego intentamos algo parecido con otras herramientas que iremos viendo ahora, ¿no? Si alguien está interesado en información de detalle del grupo, ahí les pongo el link al portal de ciencia de la ULL, donde está todo el detalle de lo que yo voy a contar, lógicamente, pues muy por encima, de manera muy somera, los proyectos que tenemos, las publicaciones, colaboraciones, etcétera, etcétera. En ese link está todo el detalle de nuestro grupo y de todos los grupos de la ULL, ¿no? Bien, como el nombre del grupo indica, nos dedicamos al estudio de observación de todo lo que ocurre en la atmósfera, los fenómenos atmosféricos. Debemos tener clara la diferencia entre atmósfera y clima, ¿no? Si los procesos atmosféricos son del día a día, es decir, mañana a las 3 de la tarde, ¿qué va a ocurrir? Eso es meteorología, digamos, ¿no? Y clima es lo que va a ocurrir dentro de muchísimos años, ¿no? Bien, las herramientas que nosotros usamos son básicamente dos: la observación de océanos, atmósfera, de todo lo que ocurre sobre la superficie sólida de la Tierra, ¿no? Elementos de observación, y también luego todo lo que es ya la parte más teórica, la modelización de todas esas observaciones, ¿no? Con todo este conjunto intentamos aportar información sobre los sistemas naturales, de forma que contribuyamos en beneficio de todas las generaciones a su uso, disfrute y, digamos, poder aprovechar su gran riqueza, ¿no? Preguntas que nos hacemos. ¿Se puede predecir la meteorología, el tiempo meteorológico con suficiente antelación? ¿Qué sucederá dentro de 100 años? ¿Cómo será el clima? Lo que estaban hablando Jonay y Víctor anteriormente. Luego veremos las predicciones de clima para Canarias. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede extender la nube de dióxido de azufre de una erupción volcánica, ¿no? ¿Cómo se puede medir la deformación del terreno? ¿Cómo medir o cómo predecir las condiciones para un incendio o cómo modelar un incendio, ¿no? Cuestión también muy importante, esta que pongo en último lugar, ¿cómo podemos gestionar de manera más eficaz las renovables, ¿no? Bueno, estas son las preguntas que de alguna manera marcan nuestro trabajo del día a día, ¿no? Como herramientas, ya digo, la observación directa. Aquí pongo ozonosondas, ¿no? O radiosondas para medir el estado de la atmósfera. Boyas que hacen lo mismo, pero en el mar, en superficie y en profundidad en el mar, ¿no? Medidas in situ. Aquí en Tenerife tenemos uno de los dos grandes observatorios atmosféricos y climáticos en el mundo, junto con el de Hawái, en Mauna Loa, en Izaña, ¿no? Donde, por ejemplo, en Izaña, aquí ponemos las curvas de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que nos está generando el problema del cambio climático, nos está trayendo de cabeza, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo ha aumentado la cantidad de CO2 a lo largo de estos últimos años, tanto en Izaña como en Mauna Loa. Tenemos la suerte de tener este gran laboratorio, ¿no? También tenemos la capacidad de hacer medidas indirectas. La teledetección es una herramienta fundamental. Medir a distancia, ¿no? Es fundamental, dado la dimensión del sistema Tierra-atmósfera, poder medir en todo el planeta y lógicamente a distancia, ¿no? Entre esas herramientas, pues tenemos los satélites. Es fundamental para nosotros los datos que nos aportan todos los instrumentos a bordo de satélites, ¿no? Hay una cantidad de satélites inmensa, ¿no? Aquí solo pongo algunos del programa de NASA, también tenemos los programas de la Agencia Espacial Europea. Constantemente nos están monitorizando, ¿no? Tenemos datos de todo tipo.
gracias a estos datos, fíjense, aquí viajan como en un tren. Estas constelaciones de satélites precisamente se llaman los trenes de satélites, ¿no? Son diferentes equipos, diferentes satélites que aportan diferente información. De la misma escena, con diferentes datos podemos interpretar bien lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esta es una imagen de visible de un satélite que se llama el Aqua, un instrumento que vuela a bordo de este satélite de NASA, y vemos una invasión, una de nuestras típicas invasiones saharianas. Vemos la nube de polvo que nos está acercando, vemos las nubes. Entonces, este tipo de instrumentos, la observación, lo que pretende es no solo ver la imagen, sino también determinar cantidades. ¿Qué cantidad de arena del desierto hay? ¿De qué tamaño son? Todo esto lo podemos medir, se mide realmente con las técnicas que tenemos en el grupo, ¿no? Extensión de las nubes. ¿Cuál es el tamaño de las nubes que tenemos ahí? ¿Van a producir lluvia? ¿No van a producir lluvia? ¿Cuál es la interacción entre esta calima y estas nubes? Pues todo esto, con esta observación, vamos buscando pistas, ¿no? Luego, con la segunda gran herramienta, elaboramos teorías, ¿no? Imágenes reales de la cantidad de energía reflejada del Sol, aquí lo tenemos. Esta es energía que inicialmente venía proveniente del Sol y se refleja y la medimos. Esta es la energía emitida por el sistema Tierra-Atmósfera. Constantemente se está midiendo esta energía, ¿no? Otro tipo de ejemplo. Aquí vemos arenas del desierto, calimas, llegando al océano. Esta es una fuente de fertilización enorme para el océano. Transporta cantidades de fosfatos, por ejemplo, importantes. Se miden. Vemos la cantidad de nuestro salitre, ¿no? La erosión de la superficie del mar, importante para la formación de nubes. Vemos incendios, nubes de incendio, estas nubes blancas que por aquí se van formando, que salen de algún foco, sobre todo en América del Norte, ¿no? Vemos sistemas ciclónicos, el huracán Irma, todos se forman, la gran mayoría se forman en esta zona, en torno a nuestra región. Bueno, con toda esta información podemos elaborar, por ejemplo, mapas como el que estamos viendo aquí de La Palma, de extensión de la colada de lava o de extensión de la nube de dióxido de azufre o cómo va a evolucionar esa nube de dióxido de azufre, ¿vale? Elemento fundamental en todo esto, la otra gran herramienta junto con la observación, la teoría, el entender física y matemáticamente cómo funcionan estos sistemas, introducir estas ecuaciones en superordenadores. Tenemos también la enorme suerte de tener uno de los grandes ordenadores a nivel mundial, uno de los dos grandes ordenadores en España, y está en la lista de los grandes ordenadores a nivel mundial. Lo tenemos en Granadilla, es propiedad del Cabildo de Tenerife, del Instituto Tecnológico de Energías Renovables con los que colaboramos. Todos estos problemas solo son abordables desde esta perspectiva de la supercomputación. Con la observación y esta herramienta, la matemática y la física, podemos hacer modelos, modelos globales, ¿no? Dividimos el planeta, aquí ven unas celdas, en cada una de esas celdas se incluye la observación, se caracteriza lo que ahí hay, tanto en superficie como en la columna atmosférica, como fundamentalmente, también importantísimo, en el océano y en profundidad en el océano. Se caracteriza cada una de esas celdas, se determina cómo unas interaccionan con otras y tenemos modelado el sistema climático. Podemos hacer meteorología el día a día o podemos hacer clima, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos. Problemas de los grandes modelos a nivel mundial, es decir, Canarias, bueno, pues un terreno altamente inhomogéneo, muy reducido, con una enorme riqueza de microclimas. Es maravilloso la cantidad de microclimas que tenemos, de ahí nuestra riqueza en los ecosistemas naturales también, ¿no? Bueno, con los modelos globales Canarias sería pocos puntos, 4, 5, 10 puntos, con resoluciones en ocasiones de casi 100 kilómetros. Esto no nos sirve para ver lo que ocurre en Canarias, ¿no? Por tanto, hemos de aumentar la resolución para llegar a pocos kilómetros en Canarias. Es una de las líneas de trabajo que hemos hecho en el grupo. Hemos ido incrementando
la calidad de la observación, hemos ido incrementando la resolución espacial y temporal de esa observación, la hemos incluido en los modelos y tenemos rejillas, aquí vemos algunas de 3 kilómetros, tenemos de 1 kilómetro, para poder predecir qué ocurre en Canarias, predecir incendios, predecir clima, predecir nube de dióxido de azufre, predecir calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de lluvias acumuladas, muy localizadas en el norte de La Palma, que se han podido predecir gracias a este tipo de sistemas de muy alta resolución, el norte de Tenerife, en el Valle de la Orotava y Anaga, ¿no? Se pueden dar avisos muy localizados, ¿vale? Voy a pararme un poquito en el futuro. En el futuro no tenemos estas observaciones que nos alimentan los modelos al presente. Lo que hacemos es escenarios de futuro, ¿no? ¿Cómo pueden? Aquí tenemos concentraciones de lo que veíamos antes, del dióxido de carbono, del metano o de dióxidos de nitrógeno, ¿no? En función de lo que medimos ahora, de cómo funcionan las cosas ahora, podemos intentar predecir de alguna manera, definiendo diferentes escenarios, podemos definir el futuro. Por ejemplo, un escenario puede ser que haya un importante uso de las renovables, ¿no? Bueno, eso hará que las cantidades de este tipo de gases disminuyan, o por el contrario, no se hará un uso intensivo de las renovables, sino que seguiremos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, o peor, ¿no? Pues eso dará, por ejemplo, la curva azul que vemos aquí, un aumento intenso, exponencial de estos gases de efecto invernadero. Bueno, esta predicción de las cantidades de ozono, de las cantidades de aerosoles, las calimas, etcétera, etcétera, se meten en los modelos que hemos ajustado con las observaciones al presente y nos vamos al futuro. Esto entronca mucho con lo que comentaba el compañero Víctor en la charla anterior del cambio climático y las condiciones de clima a futuro en Canarias. ¿Qué nos espera? Bueno, los modelos nos dicen, por ejemplo, aquí tenemos temperaturas máximas en el presente y cómo pueden cambiar a futuro a mitad de siglo, esta línea del medio, o a final de siglo, esta línea aquí debajo, para diferentes escenarios. Esto es, si hacemos un uso de las renovables mínimamente intenso, y esto si no hacemos ningún uso de las renovables y seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, se observa un aumento importantísimo. Si nos vamos a final de siglo, en el peor de los escenarios, un aumento importantísimo de las temperaturas. Más intenso, más claro en altura. Esto es fundamental para el diseño de planes de conservación que se comentaba también en la charla anterior. La temperatura va a aumentar más en altura que en costa. Por ejemplo, noches tropicales. Noches tropicales se definen como aquellas con temperaturas mínimas por encima de 20 grados. Tiene un efecto claro, se ha estudiado en la salud humana, no se descansa igual, los biociclos se alteran y tiene efectos claros sobre la salud humana. Esta es la situación actual. Aquí tenemos a mitad de siglo y a final de siglo, ¿no? Se observa un aumento importante de este tipo de eventos, de noches tropicales a final de siglo, en el peor de los escenarios otra vez, en toda Canarias. En el escenario intermedio, bueno, se observa también un aumento de 40 eventos de este tipo por año, es decir, más de un mes, por ejemplo, de días por año con noches tropicales, temperaturas por encima de 20 grados centígrados. Esto tiene también un efecto importante en el consumo de energía. Se dispara el consumo de energía y hay que tener los sistemas preparados para responder a este tipo de situaciones. Aquí vemos los tiempos de retorno, es decir, aquí tenemos las temperaturas máximas que en la actualidad medimos
temperaturas máximas en un periodo de 20 años, ¿no? Aquí tenemos 30, 35, 40 grados de máxima en un periodo de 20 años. A futuro, en ese periodo de 20 años, o estas temperaturas que ahora se obtienen cada 20 años de máxima, ¿se seguirán teniendo también cada 20 años? ¿Las seguiremos teniendo, digamos, como hasta ahora, o los periodos de recurrencia serán mayores cada 40 años, o serán menores cada 5 años? Bueno, los resultados de los modelos indican que serán menores. Tendremos las temperaturas que ahora tenemos de máximas, como digo, cada 20 años, la tendremos cada 5, cada 10 años, en todo el archipiélago. Zonas rojas en todo el archipiélago, ¿no? Los eventos, digamos, de ola de calor parece ser serán más habituales. Fundamental, la precipitación. Estoy yendo muy rápido, dará para mucho, pero se observa en término medio colores amarillos, fíjense, colores amarillos aquí en la leyenda, indican disminuciones en la precipitación, ¿no? Los colores grises indican un cierto aumento en la precipitación. Bueno, si nos vamos a final de siglo, estos son diferentes modelos, diferentes, digamos, conjuntos de observación, conjuntos de predicción a futuro. Bueno, en cualquiera de ellos domina, a final de siglo, domina el amarillo. A mitad de siglo, excepto en un modelo que tenemos más zonas grises, en los demás también domina el amarillo. Es decir, parece que hay una reducción clara del 30%, hablando rápido, término medio, de la precipitación promedio en toda Canarias. Aumento drástico de temperatura en la altura, disminución importante de las precipitaciones en todo el archipiélago. Como nota anecdótica, a final de siglo, bueno, parece que en Lanzarote y Fuerteventura, en la costa oeste, bueno, las cosas pueden mantenerse como hasta ahora, ¿no? Juan Pedro, un segundo Sí. solo. Nos quedaría poco tiempo ya, 1 o 2 Ya, minutos. me voy rápido, sí. Es que me lío con facilidad, perdón. Por ejemplo, incendios que comentaban anteriormente. En la curva azul tenemos la temporada de incendio en Canarias actual. En la curva roja, a futuro. Es decir, este sería el periodo anual de días en los que los incendios son muy probables en Canarias. A futuro tendremos prácticamente todo el año, excepto los 2 primeros meses de principio y a final de siglo donde no, pero prácticamente todo el año habrá peligros de incendio. Básicamente se ve un aumento de peligros de incendio en el Valle de la Orotava, una reserva forestal impresionante. Todos estos resultados, si quieren más detalle, están en esta web, en este proyecto que se llama Plan Climat. Ahí estamos colgando todos los detalles de las predicciones a futuro, no solo en Canarias, sino en toda la Macaronesia. Muchas gracias y quedo a la disposición de ustedes.